Entonces, por favor, de nuevo, la pregunta es, por favor, dime los pasos detallados sobre cómo establecer un sistema económico justo, un sistema político justo. Todas las religiones no pueden venir del mismo creador porque las religiones se contradicen. Así que, o todas las religiones están equivocadas o una de ellas es la correcta. No todas pueden estar 100% correctas al mismo tiempo. Así es. Entonces, hijo de Dios es un término metafórico, no es un término literal. Porque sabes, solo desde un punto de vista lógico, ¿por qué Dios necesitaría hijos, familia y padres? Dios es uno y Dios es único. Busco refugio con... Tendremos una nueva conversación. ¿Primera vez en la mezquita? Sí. ¿Primera vez que vienes aquí? Bueno, ahí está. Lo sé. Vivimos justo a la vuelta de la esquina. ¿De verdad? ¿Entonces vinieron caminando? ¿Cómo se conocen? Es mi tío. Está bien. Y ambos solemos estudiar mucho la religión. Y yo soy de los que entienden que para poder comunicarnos y trabajar juntos, debe haber algún tipo de espíritu de comprensión. Entonces, si yo no sé nada de ti y tú no sabes nada de mí, ¿cómo se supone que vamos a comunicarnos y trabajar juntos? Sí. Sí. Así que para eso, a través de mi experiencia de vida, en todo, con toda honestidad, he sido atacado con bastante durez a lo largo de mi vida por la religión que es el cristianismo. Asistimos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, ¿verdad? Antes se llamaba mormón, justo como dijimos, término cristiano, también un término dado por sus enemigos. Mormón fue el nombre que nos pusieron nuestros enemigos. Sin ofender, no en 4 minutos. Bueno, exactamente, pero ¿cuál es el punto? Sí. Pero el tema que quiero discutir con ustedes es este, ¿verdad? Y tú hiciste esa pregunta. Si estás adorando a Dios, ¿eso significa que eres musulmán o que eres salvo? Mira, hay tantas religiones en el mundo. Respetamos las religiones, ¿verdad? Obviamente. Básicamente todo viene de un solo libro. Claro, así que está bien, no te preocupes. Sí. Es muy importante que sepamos que todas las religiones no pueden venir del mismo creador porque las religiones se contradicen. Hasta cierto punto. Tal vez hay muchas cosas en común, pero hay algunos aspectos de las religiones que se contradicen entre sí. Por ejemplo, los musulmanes no creen en la crucifixión de Jesús. Está bien. Lo que estoy diciendo es que el mismo Dios no daría mensajes contradictorios. ¿Correcto? Importante. Así que o todas las religiones están equivocadas o una de ellas tiene la razón. No todas pueden estar 100% correctas al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Bien, así que ahora tenemos que decidir de todas las religiones del mundo cuál es la correcta o la que más se acerca a la verdad. Así que para eso tenemos que tener algunas condiciones. Y tienen que ser lógicas y racionales. Te voy a proponer 4 condiciones. Está bien. La primera condición como señal de una fe verdadera es que el concepto de Dios en esa fe debe ser simple, atractivo, basado en las escrituras predicadas por todos los profetas. Ajá, tiene sentido. Entonces el concepto islámico de Dios es que Dios es uno y es el creador único, poderoso, amoroso y que guía. Así que ese concepto de Dios fue predicado por Jesús, Moisés, Abraham, David, Salomón, todos los profetas. Lo que pasó fue que Rogers, la gente después se alejó de ese monoteísmo y empezó a entrar en contacto con culturas que diluyeron el monoteísmo. Correcto. Y así Dios volvió a introducir el monoteísmo a través de profeta tras profeta. Abominación, así que ganancia. Sí. Reconozco eso. Así que la marca de una fe verdadera es que el concepto de Dios tiene que ser puro, basado en las Escrituras, fácil de entender y predicado por todos los profetas. Así que el concepto islámico de Dios cumple con eso. Mira, las 4 condiciones tienen que cumplirse para la fe correcta, así que esa es una condición.
Incluso si miras a Jesús, le hicieron una pregunta, esto está en Marcos 12:28. De todos los mandamientos, ¿cuál es el primero, el más grande, el más importante? Y Jesús dijo, escucha el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ámalo con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Moisés dijo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, está bien, esa es una condición de la fe correcta. Prefiero la forma en que Mateo lo dice, pero sí. Bien, entonces el segundo, ahora váyase luego gorillar, el tipo la visa aquí. Y la segunda condición importante es que hay tantas escrituras en el mundo, todas las escrituras no pueden venir del mismo creador porque se contradicen. Muy bien, entonces, o todas ellas son, Aunque soy cristiano, no creerías cuántas discusiones tengo con la gente sobre la Biblia. sí, claro, Sí, claro, es como que muchas son diferentes traducciones, diferentes versiones, etimología de la palabra basada en cambiarla de un idioma a otro. Se vuelve muy confuso, muy rápido. claro. Así que la verdadera escritura sagrada que viene del creador tiene que ser pura, una sola versión en el idioma original. Porque si una escritura sagrada fue alterada, no puedo arriesgar mi vida eterna por una escritura sagrada que no es 100% confiable cuando hay una, el Corán, que sí es 100%, ¿verdad? Quiero decir una analogía simple que doy, ya sabes, Mark y Roger dicen esto. Supón que tienes una botella de Tylenol en tu botiquín y si tienes dolor de cabeza, agarras una botella y tiene la fecha de caducidad escrita, ¿verdad? Digamos, enero de 2027. Dirás que esto parece correcto, pero luego agarras la segunda botella de Tylenol y la fecha de caducidad está como un poco borrada. Ni siquiera estás seguro, ¿ok? Exactamente cuándo va a caducar. Para tu simple dolor de cabeza no vas a usar nada que sea sospechoso. ¿Correcto? O supongamos que tienes 2 botellas de agua y si una botella de agua le quitaron la tapa y ha estado ahí mucho tiempo y la segunda está sin usar. No tomarías esa si tienes la opción de esta. Por una razón simple, ¿verdad? Así que está bien. Si un libro fue cambiado, no podemos arriesgar la vida eterna porque la verdad puede ser cambiada o se puede insertar una falsedad. Así que, y según las escrituras cristianas, ese es un punto muy válido para mencionar. Porque, sabemos por un libro cuando vivía en California, había 367 religiones o confesiones cristianas diferentes, todas basadas en la Biblia. Está bien, no pueden tener toda la razón, como dices. Estoy de acuerdo con eso. Mira, hay muchos aspectos. Que tenemos como santos de los últimos días. Mira la antigüedad de lo que es el Corán y tenemos el Libro de Mormón, que solo ha sido traducido una vez desde el idioma puro. Entiendo eso, sí. Y así lo reconocemos junto con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero sí fueron cambiados. El Libro de Mormón nunca ha sido cambiado. No, estoy hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay tantas versiones, no solo la traducción, Rogers. Entiendo la traducción, ¿verdad? Pero la versión... ¿Cómo murió Pablo? Sí, no. El Nuevo Testamento dice que hay 2 formas diferentes en que Pablo murió. Sí. Y entonces, reconoces que han sido cambiados, ¿verdad? hay diferencias de entendimiento en eso. Y como dice, ninguna profecía es de interpretación privada, excepto como la da el Señor mismo. Claro, así que parte de esto es una... Definición de un profeta es hablar con el Señor. Entonces, como el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron cambiados, no podemos confiar en ellos como libros de Dios porque la vida en la eternidad depende de escoger el libro correcto. Porque los católicos tienen 73 libros, los protestantes tienen 66, los ortodoxos griegos tienen 78. Sí, así que o alguien agregó algunos libros o alguien quitó algunos libros. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 dice, ya sabes, No agregues. y no agregues ni quites nada. ¿Habría planchas? Pero también lo dice en Deuteronomio. Ahora,
Rasgamos todo lo de Deuteronomio y decimos, bueno, ya no podemos usarlo. Pero al menos el argumento es que el libro de Dios tiene que ser puro, una sola versión, en el idioma original. Así que lo que realmente discuto con muchos cristianos es que ese versículo en Apocalipsis no es solo una advertencia, sino que es una profecía real de qué sucedería. Y vemos eso con todas estas diferentes versiones de la Biblia, lo que ellos esperan. Ahí está, sí. Sin embargo, la Biblia es una colección de libros escritos por muchos profetas diferentes. 66 autores aquí. Y yo le doy menos importancia a la Biblia en sí y más a las enseñanzas que contiene. Yo creo en los profetas, no necesariamente en la persona que reunió la biblioteca. Cierto, pero Rogers, de nuevo, mira, si solo te quedas con el mensaje, pero no con las palabras, el mensaje viene de las palabras. Si cambias las palabras, el mensaje cambia. Un ejemplo es este. Dice en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, habla sobre Jesucristo y luego dice en la Biblia KJV, el Hijo de Dios. Pero si revisas la Biblia RSV y la Biblia NIV, ¿no tienen las palabras el Hijo de Dios? Así que la teología cambia dependiendo de la versión que tomes. Eso es solo según el primer capítulo de Juan, que dice que en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese era su Hijo. En su nombre. En ese sentido, ahí es donde está nuestra creencia. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo literal de... Así que esa es una pequeña diferencia. Y pasaré al punto 3 y 4. Entiendan. Así que lo que decimos es que la expresión Hijo de Dios, como se menciona en la Biblia, es un término metafórico, no un término literal. Y la razón es esta. Que según el diccionario bíblico de Easton, Hijo de Dios significa una persona justa. Así que por esa razón, en el Antiguo Testamento, David es llamado el Hijo engendrado de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 7. Jacob es llamado Hijo de Dios. Ya sabes, los ángeles son llamados hijos de Dios. Efraín es llamado Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3, versículo 38, Adán es llamado Hijo de Dios. Así es. Entonces, Hijo de Dios es un término metafórico, no es un término literal. Porque ya sabes, solo desde un punto de vista lógico, ¿por qué necesitaría Dios hijos, familia y padres? Dios es uno y Dios es único. Tendremos una nueva conversación, ¿está bien? Creemos que Él creó muchos mundos. Eso lo sé por Muhammad. Desde tu teología, sí. Bien, déjame terminar 2 puntos importantes, ¿de acuerdo? Luego estos chicos me están esperando aquí. Sí, entonces los dos. Bien, entonces. Bien, eso es algo bueno. ¿De verdad? Entonces el segundo criterio es que el libro de Dios no debe ser cambiado. Debe conservarse en una sola versión, en su forma pura. Así que el Corán también cumple con eso, a diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. El tercer criterio importante es: mira, soy padre de 3 hijos. Quiero darles una guía integral, tanto personal, espiritual, física, educativa, de derechos, social, cultural, una guía completa. Dios es como un padre amoroso, mucho más que eso, obviamente. Así que Él no va a privar a la humanidad de la manera en que debemos formar sociedades, de cómo abordar los males sociales de la sociedad. Así que una señal de una fe verdadera es que esa guía, ese texto sagrado, esa fe, tiene que dar una orientación integral, una orientación práctica que erradique los males sociales de la sociedad. Así que decimos que cuando comparas el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las escrituras hindúes, cualquier texto sagrado, el Corán es el único que da una guía holística en todos los aspectos de la vida para una persona, para la familia y sí, para la humanidad. Al decir eso, sí, estoy completamente convencido de que cada cultura afirmaría exactamente lo mismo sobre sus derechos. No, en realidad no, Rajesh, así que uno de ellos tiene... Tú afirmas el Corán. Los cristianos afirman la Biblia. El confucianismo puede afirmar lo mismo sobre su propia enseñanza. Cada cultura afirmará lo mismo sobre su propia enseñanza. Pueden afirmar, pero tienen que dar las pruebas. Por ejemplo, está bien, tomemos el Nuevo Testamento. Por cierto, yo leo la Biblia y también soy coleccionista de Biblias. Como más de 300 Biblias está bien, entonces, si tomas el Nuevo Testamento, le preguntaré esto a un cristiano, ¿verdad?
Dame un proceso completo del Nuevo Testamento que aborde el abuso de drogas, el juego, el racismo, el divorcio. Un proceso completo, no solo una declaración superficial como ama a tu prójimo, sino un proceso integral. ¿Cómo deben erradicarse todos los males sociales? Lo necesitamos, el Nuevo Testamento no lo tiene. Enseñé esa clase hace 2 años. Así es. Di una explicación muy completa solo a partir del Nuevo Testamento. Está bien, de acuerdo. Entonces, para formar una sociedad justa basada en un sistema político y económico justo, ¿cuál es el proceso en el Nuevo Testamento? No, adelante. Quiero decir, me gustaría escucharlo. Solo del Nuevo Testamento, por cierto. ¿Solo del Nuevo Testamento? Por supuesto. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Mira los frutos del Espíritu y los frutos de Dios. Una sociedad justa e integral lo pondrá en primer lugar en una relación personal con la deidad. Y a través de esa relación personal comenzarás a dar frutos de bondad. Y esos frutos de bondad te llevarán a una relación más fuerte con la deidad, guiándote y enseñándote sobre la justicia, la misericordia y todo lo que eso implica. Cuando comienzas a desobedecer el espíritu de Alá, es cuando la sociedad se desmorona. Así que por favor, de nuevo, la pregunta es, por favor, dime los pasos detallados sobre cómo establecer un sistema económico justo, un sistema político justo. En detalle, por cierto, porque lo que mencionaste de verdad lo respeto, por cierto, ¿no? Entonces no tenemos tiempo para darte esa respuesta tan completa. Si me haces esa pregunta, te la respondo de inmediato. No en 3 horas, por cierto, en menos de 5 minutos. Vamos por eso. Oye, Porque no tenemos comunicación y no nos entendemos si no tenemos comunicación. Sí, abrimos la puerta a la comunicación y eso es lo que estamos pidiendo. No. muy bien, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es, Rajesh y Mark, así que el Corán y el ejemplo profético no solo nos dieron la explicación en detalle, práctica, funcional y beneficiosa. En la historia, cuando la gente implementó eso, la sociedad se volvió sobria, el abuso de drogas bajó a cero, el racismo fue erradicado, la pobreza fue erradicada y la disparidad económica fue erradicada. Esa sociedad mejoró en lo espiritual, lo psicológico, lo moral, lo educativo, lo familiar y lo tecnológico. Esa sociedad se convirtió en la mejor de todas las sociedades. Así que no solo está la guía detallada, sino que también fue implementada en la humanidad. ¿De acuerdo? Así que por sus frutos los conocerán. Eso ya sucedió. Así es. Así que realmente quieres que te dé una respuesta completa. Hay otro aspecto. No. No lo he hecho. En la década de 1840, cada aspecto que dijiste que estaba siendo eliminado ha sido eliminado en los Estados Unidos desde hace tiempo bajo la ley de la Orden Unida. Eso fue establecido Por todo Estados Unidos. en los Estados Unidos conocidos en ese momento. Así que la esclavitud duró 10 años. No existía más allá del río Mississippi, predominaba en todo el este. Así que algunos de los males, entonces en ese momento, Mark, se erradicó el racismo, se erradicó la esclavitud, se erradicó la pobreza, lo dudo. Sí, Sí lo fue, no lo dudes, pero la gente no podía vivirlo de la misma manera. Bien, Tenemos eso, así que te voy a leer de nuestras escrituras. bien. No, espera. Del Nuevo Testamento, digo yo. Así que vamos con el Nuevo Testamento. Luego tal vez lleguemos a otras escrituras. Así que del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento, veamos qué dice. Para algunos de los males sociales, paso a paso, con detalle, y eso funcionó en algún momento de la historia. Por favor, mira. Mira, estás haciendo una pregunta imposible de responder. ¿De acuerdo? Porque solo estás pidiendo una sección, y esa sección fue reunida por la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? ¿Te refieres al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. Bien, está bien. Por lo tanto, es difícil separarlo, porque esas cosas que enseñarían cómo construir una sociedad justa fueron eliminadas por una cultura y una religión que deseaban dominación y control. Entonces, espera. Lo que estás diciendo es que después de la canonización del Nuevo Testamento, alguien eliminó algunas cosas. Una de las palabras,
Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estás hablando de los 7 libros? No, estoy diciendo que el cristianismo era una cultura antes del credo de Nicea, antes de Constantino. 325. Y la cultura y la religión del cristianismo sí seguían esos preceptos. ¿Dónde están esos? Déjame terminar, por favor. Sí, sí. Cuando fue tomada por la avaricia, cuando el cristianismo fue secuestrado por la avaricia, el poder político y el egoísmo, se vino abajo. No, Así que por favor llegue a ese punto. así que no voy a estar leyendo del Nuevo Testamento. Está bien. Bien, el punto es que necesitamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no lo tiene. Vamos al Antiguo Testamento, Rogers. Todavía no me dejas terminar mi punto, está bien. Así que te voy a leer del Libro de Mormón. Bueno, o sea, llegaré al libro de Mormón, pero solo quiero decirlo con todo respeto. Queremos primero revisar a fondo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para ver si hay algún marco detallado o alguna solución. Si no lo tienes, puedes decirlo. Estoy tratando de plantear un argumento lógico. Yo también. No, podemos pasar al libro de Mormón, ¿verdad? Pero de nuevo, mi pregunta era esta. ¿En el Nuevo Testamento hay un proceso detallado? La respuesta es no. En el Antiguo Testamento, Pero es sencillo, de una manera que de hecho ya mencionaste. ¿De acuerdo? Sin embargo, es la humanidad y somos seres humanos llenos de egoísmo que ni siquiera pueden obedecer esos 2 mandamientos que mencionaste antes. Amar y amar me refiero. esos son buenos mandamientos, Rogers, pero ya sabes. Bueno, si pudieras vivirlos perfectamente. Y si la sociedad pudiera vivirlos perfectamente, no habría necesidad de ninguna otra enseñanza o mandamiento. De hecho, sí tenemos. Sin embargo, como humanidad, somos un poco tontos de más para entender eso. Ya que Dios conoce a la humanidad, sabe que no podrán vivir con esos, ya sabes, mandamientos realmente simples. Así que Dios en el Corán también nos dio algo completo. Mira, en el Corán, Dios también tiene algo similar. Ámense unos a otros, trátense bien unos a otros, sean buenos vecinos. Pero Dios es un buen padre. Mira, yo como buen padre no solo diría, ya sabes, sé un buen hijo. Yo diría, ¿sabes qué? Para ser un buen hijo, limpia tu cuarto, pon tu ropa ahí, lava tu ropa, lava tu cuerpo, come de esta manera, evita eso. Mientras más instrucciones detalladas les doy a mis hijos, mejor para ellos. Así que necesitamos los detalles. La Biblia no lo tiene, necesitamos los detalles. El Corán sí los tiene. Ese es el punto que estoy tratando de explicar. Si quieres los detalles, déjame leértelos. Todavía no del libro de Mormón, por cierto. Solo quiero ver en la Biblia. ¿Lo tiene? Sin embargo, hay un aspecto que si cada religión, entre comillas, en el mundo viviera según su propia estructura de creencias, el mundo aún sería un lugar mejor de lo que es ahora. Yo creo eso. Nosotros. Creo que estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ese es el punto en común. Sí. El aspecto más básico y sencillo. No importa quién seas ni en qué creas, si realmente crees en lo que dices y Eres completamente... no tienes fe. Así que Así es. ¿Puedo hacer el último comentario? Luego te escucharé, ¿verdad? Solo va a regresar. Solo para seguir el orden, ya sabes. Para el primer punto que mencioné, el concepto correcto de Dios. El segundo punto es la pureza de las Escrituras. El tercer punto es la guía integral. Y el cuarto punto es importante. El camino al paraíso. Así que el camino al paraíso tiene que ser justo y equitativo. Tiene que haber responsabilidad, cargas con lo que haces. Porque todos los sistemas judiciales del mundo están de acuerdo en que si alguien está manejando por encima del límite de velocidad, esa persona debe ser la que enfrente las consecuencias, no el vecino, no su familia. Bien, así que el camino islámico al paraíso es justo y equitativo. Comparado con el camino cristiano donde alguien murió por sus pecados, el camino hindú, la reencarnación, donde regresas como un mono, una cucaracha, un perro, ¿verdad? Así que las personas tienen diferentes ideologías, pero todas son injustas, inequitativas e incompletas. El camino islámico al paraíso es completo, misericordioso, perdonador, justo y equitativo. Eso depende de la responsabilidad personal, ¿verdad? Nadie puede quitarme mis pecados, no puedo transferir mis pecados a otros. Cargo con lo que hago. Así que ese es el camino islámico.
Si tienes que poner una palomita, ya sabes, un camino racional, justo y equitativo, el Islam todavía se lleva esa palomita. La unicidad de Dios, la pureza de las Escrituras, la guía integral que sea viable, práctica y luego el camino al paraíso. Con eso termino. Está bien. Me alegra que... Y sin contradicciones. Sí, tampoco hay contradicciones. Sí, así que en realidad me alegra que estemos de acuerdo. Ahora sí, por favor. Lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo contigo al 100% con lo que estás diciendo. ¿De acuerdo? Sí, y lo tenemos. Como estás diciendo, una de nuestras escrituras, por causa de... Está bien. La mejor manera en que puedo describirlo es, de hecho, lo que el misionero musulmán me enseñó. Así que en realidad lo es. ¿Te molesta? Está bien. Así que deja esto a un lado por un segundo. Está bien. Alá estableció un patrón. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él llamó a Adán para ser un profeta. Él habló con Adán cara a cara. Él le enseñó su palabra, le dio su ley. Adán a su vez enseñó a sus hijos. ¿Y qué pasó? ¿Todos escucharon? Perdieron a Adán, así que se apartaron. Así que se apartaron. Hay una historia de Caín y Abel por ahí en algún lugar. Y esa era solo la primera generación que todavía caminaba con sus padres. ¿Qué? Se alejaron. Está bien. Así que después de que Adán murió, Alá llamó a otro profeta. Está bien. ¿Quién es el siguiente? Como Enoc. Enoc enseñó. Enoc convirtió a miles. Está bien, muchas personas lo escucharon, los trajo de vuelta. Sin embargo, muchas personas no lo hicieron. Los trajo de vuelta a la verdad simple y llana. Y en nuestra religión creemos que el pueblo de Enoc vivió esas leyes justas. Se les enseñó la verdad. Se les enseñó cómo vivir en una sociedad donde no había pobres entre ellos. Se les enseñó cómo vivir correctamente porque un profeta habitaba entre ellos. Sin embargo, después se apartaron. Entonces Alá llama a Noé. Y él enseñó durante 300 años antes de que Dios dijera, está bien, basta de eso. El diluvio ocurrió y todo fue borrado por completo. Después de eso, Abraham, quien en su deseo de tener esa relación personal con Dios, volvió a buscarlo. Y como dijiste en tu sermón, lo encontró, habló con él personalmente y luego procedió a enseñar a sus hijos. ¿De acuerdo? Y dependiendo de cómo quieras decirlo, ya sea Isaac o Ismael o como sea, por lo que vi en la pantalla, eso, y has reconocido a Jacob y José, ya sabes, como profetas también, y ellos también, bueno, Jacob enseñó a sus hijos. Y luego 10 de ellos tomaron a José y lo vendieron como esclavo. ¡Ay, caramba! Seres humanos, ¿qué les pasa, verdad? Pero José, por la gracia de Alá, fue puesto en la posición de salvar a su familia. Él también fue un profeta que enseñó justicia y misericordia. Después de eso, se apartaron de nuevo. Así que llama a Moisés. Lo mismo, lo llama a la montaña, habla con él personalmente, le da un libro, le transmite sus enseñanzas. Van bien por un tiempo y luego se apartan de nuevo. ¿Estamos empezando a ver un patrón aquí? Bueno, esto es lo que aprendí de ustedes hace 20 años, ¿de acuerdo? Hay un libro cómico llamado Antiguo Testamento de Charlie Parkinson. No sé si alguna vez lo han escuchado o visto, pero Charlie Parkinson es un comediante canadiense. Y es interesante porque al final él sostiene los 10 mandamientos y dice, después de todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, lo están haciendo todo mal.
está bien. Y eso es básicamente lo que pasa si la gente se deja atrapar por algo y luego decide que lo va a hacer a su manera. Y tiene razón cuando dice que lo están haciendo todo mal. No lo están haciendo de la manera en que Dios, el Creador Alá, nos ha dado caminos puros y sencillos. Entonces, Rayas, si puedes ir al grano y centrarte en el meollo del tema, eso realmente nos ayudará a entender, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Por favor, sí. Eso es a lo que estoy tratando de llegar. Así que vemos que a lo largo del Corán, el Antiguo Testamento, hasta llegar a Jesús, que sigue llamando a profetas como Elías, Eliseo y muchos otros. Y ellos enseñan, los traen de vuelta y luego se van de nuevo. Y con Jesús Él enseñó. Una vez más empezaron a vivir. Pero antes de que siquiera pasaran 100 años, la apostasía ocurrió de nuevo. ¿De acuerdo? Hay un patrón claro del comportamiento humano y un patrón claro de que Alá siempre trata de atraernos de vuelta hacia Él. En eso, para cuando el cristianismo llegó al año 325 después de Cristo, ya había apostatado y se había apartado. Para cuando la Biblia fue formulada y recopilada en la versión occidental actual, ya se había apartado. Y las personas que la estaban organizando lo hacían por poder político y avaricia. ¿Puede llegar a ese punto, por favor? Porque sabe, está tardando un poco. Solo vaya al grano con la misma pregunta. Está bien. Que un libro de Dios, una fe de Dios, debería tener un proceso detallado para combatir los males sociales. Así que si puede llegar a ese punto sería realmente genial. Me ayudará a entender, ya sabes, su trasfondo. Sí. Los musulmanes creen que a través de ese patrón Dios llamó a Muhammad. Sí, de acuerdo. Soy alguien que es capaz de reconocer eso porque reconozco el patrón. ¿De acuerdo? Y por eso vivieron una buena vida. Donde empiezo a no estar de acuerdo es a través de ese mismo patrón. Creo que una vez más se ha desviado y ha caído en la corrupción. Y por eso Dios ha tenido que llamar a otro profeta en estos tiempos modernos, por la misma razón por la que llamó a profetas en la antigüedad, con este del que estoy hablando, José Smith. Una vez más, un profeta habló con Dios, recibió un libro, recibió enseñanzas y fue guiado hacia la comprensión. Así como lo fue Mahoma, así como Abraham, Isaac, Jacob, así como todos los profetas de la antigüedad. Y es en ese libro donde me gustaría leer, donde hablas de una sociedad de justicia y misericordia. Sí, adelante y léelo. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí. Entonces, el comentario es que, según el Islam, los profetas anteriores y los libros anteriores que vinieron antes del profeta Muhammad, la paz sea con él, no eran completos y solo estaban destinados a esa cultura específica de Jesús, Moisés y Jacob. Así que no estaban destinados para toda la humanidad. Así que su guía es limitada y sus detalles eran incompletos. Significa incompleto en el sentido de que eran completos para esa cultura específica, pero no son aplicables para toda la humanidad porque la humanidad es mucho más diversa. Idiomas, razas, culturas, nacionalidades. Así que necesitamos un profeta. Hay un profeta para toda la humanidad, un profeta universal. Y necesitamos una escritura sagrada que sea aplicable a toda la humanidad. Me alegra que estemos de acuerdo. Así que lo que decimos, lo que dice Roger, es que ese profeta es Muhammad, la paz sea con él, designado por el Creador, y ese libro es el Corán que está completo. Cualquier cosa que sea completa y perfecta no necesitamos nada más. Amén.